Para el día de hoy vamos a pasar a la segunda parte del subtema 4.1 que se refiere a capacitancia. La primera parte estuvimos hablando del tema de inductancia. Vamos a hacer un repaso rapidito. ¿Quién me dice qué es la inductancia y en qué unidades se mide? Es una oposición. Ajá. ¿Oposición a qué? En el caso de la resistencia es una Al flujo eléctrico, ¿no, Miss? al flujo de la corriente eléctrica, a los cambios de la corriente eléctrica, más bien a los cambios de la corriente eléctrica, porque la resistencia es la oposición al flujo de la corriente. Entonces, la inductancia es la oposición a los cambios de corriente. ¿En qué se mide la inductancia? En hercios. En Bueno, henrios. Correcto, en henrios. Entonces tenemos que las variables de corriente, voltaje y energía son de tipo instantánea. ¿Por qué mencionamos que son instantáneas? porque cambian a lo largo del tiempo. Exactamente. Entonces tenemos que a partir de esta unidad o de este tema de la cuarta unidad, cuarto tema del curso, vamos a tener ecuaciones que son funciones del tiempo, ecuaciones donde aparecen integrales y derivadas, y esto ya nos implica que las variables a calcular son funciones del tiempo. Bien, entonces, ¿cuál es la principal función de la inductancia o de la bobina? Almacenar energía en forma de campo magnético. Correcto, almacenar energía en forma de campo magnético. Bien, entonces vamos a ir con el otro elemento pasivo, que es la capacitancia. Para esto vamos a ver por acá un mapa mental. Como lo vimos para el... bueno, antes del mapa mental, vamos a ver un video que encontré por acá en YouTube, donde platican precisamente del capacitor. Vamos entonces a verlo y vamos a poner atención en lo que nos dice. En la clase de hoy vamos a presentar lo que es, básicamente, un dispositivo llamado un condensador o capacitor y lo que se llama dieléctrico. Básicamente, un condensador o capacitor es un dispositivo eléctrico pasivo, el cual, debido a una diferencia de potencial con una fuente, almacena carga como energía debido a la presencia de un campo eléctrico. Básicamente, por un condensador o capacitor vamos a entender algo semejante a esto. Así es como es el dispositivo, así es como lo vas a ver en un circuito, y básicamente los hay de muchas formas. Ya lo veremos más despacio a continuación. Ahora, este instrumento en sí es un instrumento pasivo, o sea que cuando se le conecte la diferencia de potencial en un circuito, no van a cambiar sus propiedades
Bueno, a no ser que cambie la temperatura, pero si ponen una temperatura constante, básicamente va a mantener las mismas propiedades y no va a alterar la corriente o el voltaje que pasa sobre él. Básicamente, un dispositivo que no sea pasivo lo vas a conocer más adelante como un diodo o un transistor. Entonces ahí tenemos la idea de lo que es un dispositivo eléctrico pasivo. Ahora, me interesa cómo es que almacena carga y energía. Es muy importante para muchas aplicaciones técnicas. Sobre su construcción, veámoslo así de simple. Vamos a ver. Imagínate lo siguiente. Primero, voy a considerar un material conductor. Este material conductor va a ser para el fabricante como si fueran dos placas metálicas. Y vamos a tener un material que puede ser papel, aire, y se le va a llamar eléctrico. Este material va a ser un material no conductor. En cambio, las placas van a ser conductoras. Entonces, voy a meter esto aquí adentro para que se logre aislar el conductor del otro conductor, para que no se toquen entre sí. Una vez que he puesto este conductor, esta placa, encerrada en el eléctrico, voy a colocar los bornes, esta parte de acá. O sea que, básicamente, voy a venir y a poner acá un borne. Ahora fíjate, agarro el siguiente material conductor, que sería la otra placa, y la pongo encima. A continuación coloco el otro borne. Ahora, fíjate bien, básicamente lo que tenemos ahí son dos conductores encerrados en un material dieléctrico. Ahora voy a hacer, si te das cuenta, el aparato mismo marca por su medio ambiente un valor de 0.047 nanofarad. Ya vamos a ver qué significa esto de nanofarad. Ahora, voy a colocar, a poner aquí los bornes. Y bien, ahí puedes observar que pasó del 0.0 algo a 0.24 nanofarad. O sea que aquí tenemos básicamente un capacitor. Ahora, voy a proceder a darle vueltas a esto. Voy a desconectar aquí un momento, solo para hacer facilidad. Fíjate bien, estoy dando vueltas porque este capacitor que está acá, básicamente, es algo semejante a este que está aquí. Pero si te das cuenta, aquí tiene enrollado tanto el material conductor como el material eléctrico. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá. Entonces vamos a poner de nuevo la conexión acá. Antes era de punto 2. Aquí tengo punto 27, punto 25. Ahora voy a enrollar aquí. Mira, ahora tiene 1.9. Sigo enrollando acá. Mira, subió a 4.5, 2.8. Bien. Yo voy a enrollar acá. Voy a enrollar acá. Y básicamente voy a sellar aquí para que no se me desenrolle. Si te das cuenta, mira, un pequeño capacitor casero que tiene 3.39 nanofarad. Esto básicamente es lo que estamos viendo el aparato de medición. Entonces aquí tengo básicamente un capacitor y obviamente ya esto es un capacitor ya hecho en fábrica. También tenemos este otro capacitor o condensador, nada más que este que está acá se le va a llamar electrolítico y este simplemente es un cerámico. Lo interesante con el electrolítico es que el material no conductor o eléctrico se baña, como lo dice la palabra, como electrolítico. O sea, con
sustancia que contiene iones libres, lo que le da cierta polaridad. Por lo tanto, los electrolíticos sí tienen una polaridad. En cambio, acá el material dieléctrico no se baña con ese material, simplemente es un condensador con placas paralelas y un material dieléctrico, que no posee polaridad. O sea que, básicamente, este trabaja con corriente directa y este puede trabajar con corriente directa y alterna. Bien, ahora demostraré un capacitor ya de laboratorio. Acá tienes, básicamente, la idea básica de tu construcción. ¿Cómo está construido un capacitor? Bueno, pues entonces, básicamente, vamos a trabajar con dos placas conductoras. Esas dos placas fueron las que estuviste, así, cuando uní, acá están dos placas. Entre esas dos placas habrá aire o habrá un material eléctrico, como lo ves aquí. Aquí están las placas circulares en este caso, y aquí adentro está aire. Por ejemplo, bien puede haber un material eléctrico como papel, que lo vamos a introducir más adelante acá. Entonces, tenemos las dos placas. Luego, la fuente de alimentación. Aquí está esta fuente de alimentación. Básicamente, este aparato me brinda corriente directa y corriente alterna. Entonces, la diferencia de potencial la vamos a simbolizar. Imagínate esta batería, por ejemplo, un dispositivo que me brinda una diferencia de potencial de la siguiente manera. Una simple batería podría ser así. Aquí tiene tu polaridad positiva, tiene tu polaridad negativa, aquí dice negativo, aquí dice positivo. O puedes poner varias baterías. Puedes ponerle así, otra batería, etc. Entonces ya tenemos dos baterías en serie, por así decirlo. Entonces, básicamente, una batería o aquel dispositivo que está acá, donde aquí está marcando cierta cantidad de volts de corriente directa, ya sea una fuente de este tipo o una batería convencional, se va a simbolizar de esta manera. Entonces, dice que este dispositivo, el cual, debido a una diferencia de potencial, almacena carga. ¿Cómo hace eso? Vamos a ver. Imaginémonos lo siguiente. Vamos a considerar en este momento todo el estudio de un condensador de placas paralelas. ¿Qué significa eso? Aquí lo estás viendo, mira. Aquí estás viendo el condensador de placas paralelas. ¿Ya? Yo puedo variarle si quiero la distancia, ¿sí? La distancia de separación. Ya vamos a ver qué va a pasar cuando yo varíe esa distancia de separación. Y acá están los bornes donde se coloca la fuente de alimentación, o sea, básicamente la corriente directa, que es con la que vamos a trabajar ahorita. Y en parte lo que vamos a ver es esto, mira, placas paralelas, casi. Entonces, este borde de acá, así, es el que están viendo en esta figura. Bueno, queden claros que esto es lo que estás viendo acá, mira. Están las placas paralelas. Ahora, vengo y le coloco una diferencia de potencial. ¿Por qué? A ver, vamos a poner como diciendo un par de baterías y el switch acá para su conexión. Recuerda que al inicio el material está neutro, o sea que tiene tantos electrones como protones. Y acá el material está neutro. ¿Cuál es la propiedad de un conductor desde el punto de vista eléctrico? Y es que sus electrones de valencia
están libres, por así decirlo. Y entonces se pueden mover con mucha facilidad. Claro, bajo la presencia de un campo eléctrico. ¿Qué va a pasar en el momento en que yo venga y conecte acá? Va a haber una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial va a dar origen a un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a viajar a través de los alambres, pero la presencia de este campo eléctrico, y esta polaridad positiva, va a hacer que los electrones se comiencen a mover. Y comiencen a desaparecer de acá. Todo este montón de electrones empiezan a desaparecer. La polaridad positiva y repelidos por la polaridad negativa. Y estos entonces se comienzan a acumular. Ya saben ustedes que un conductor, la carga se almacena en la superficie. Y entonces empieza a haber una transferencia de electrones de un punto a otro punto, o sea, de una placa a la otra placa. Una de las placas se va quedando cargada positivamente porque le faltan los electrones. Mientras que la otra está cargada negativamente porque ahí se van acumulando los dos electrones que salen de aquí. Pero en el momento en que aparece una carga en el espacio, ¿qué me dice la ley de Gauss? Que la causa de un flujo eléctrico es una carga encerrada en esta superficie. Entonces, si aquí aparece una carga, comienza a aparecer un campo eléctrico. Y va provocando ahora una nueva diferencia de potencial entre las placas. Aparte de la diferencia de potencial de la fuente de alimentación, y aparte, como ahora está apareciendo un campo eléctrico dentro de las placas, debido a que hay carga eléctrica positiva por un lado y negativa por el otro, entonces va a aparecer una diferencia de potencial en el condensador. Y así sigue transportando carga hasta que llega un momento en que ya no se transporta. ¿Cuál va a ser ese momento en que ya no pueden arrancarse más electrones de un punto para irse al otro punto? Entonces, a medida que se sigue transportando acá la carga, pues obviamente el campo está variando. En los bordes no lo vamos a considerar. El campo está variando hasta que de repente la diferencia de potencial del condensador, de las placas del condensador, se iguala a la diferencia de potencial de la fuente. En ese momento ya no hay transporte de carga. Y entonces se dice que el condensador o capacitor está completamente cargado. Y entonces vamos a decir que tiene una carga en la superficie, acá. Y acá tiene una carga. Mientras no haya ningún agente externo que lo moleste o que unamos con los alambres, yo puedo venir, quitar la fuente de alimentación y conecto, quito el alambre de ahí y básicamente entonces ya tengo el dispositivo el cual almacena cargas más pura una de las placas y la carga menos pura. Y debido a esa carga, hay un flujo de campo eléctrico en ese espacio. Y debido a ese flujo de campo eléctrico en ese espacio, hay una diferencia de potencial debido al capacitor. Entonces se dice que el capacitor tiene cierta diferencia de potencial entre sus bornes y cierta carga. Ahora, para proceder a hacer ya cálculo directamente, pues vamos a hacer ciertas mediciones. Si te das cuenta, en este caso, acá las plaquitas que utilicé como del aluminio tienen cierta área. Y acá, por ejemplo, en este,
también tienen cierta área. Acá, cierta área. Luego, estas dos placas, o estos dos conductores, pueden estar tan juntos como quieran, o pueden estar tan separados. Así como aquí, mira, pueden estar tan cerca las placas, o pueden estar separadas. Depende del diseñador. ¿Ya? O sea que habrá cierta distancia de. Entonces vayamos colocando esos parámetros. Estoy imaginando las dos placas, las cuales tienen cierta área A. ¿De acuerdo? Fíjate bien, no se te olvide. Acá está. Aquí están las dos placas. Que tienen cierta área. Cierta área. Y cierta distancia D, que le vamos a llamar de separación. Entonces vamos a colocar acá que tiene cierta distancia D. Si el capacitor está completamente cargado, es decir, aparte de eso, posee un campo eléctrico entre el espacio que entre las placas, siempre carga más por un lado y menos por el otro lado. Ya sabes que son las mismas cargas, porque el material estaba neutro y la cantidad de electrones que se movieron para acá fue la misma cantidad de protones que se quedaron sin sus electrones. Por eso que las cargas son iguales. Ahora, ¿qué pasa? Solo quiero que observes qué pasa con la distancia. Vamos a ver. Vamos a colocar en este momento una conexión a los bornes de este capacitor elemental. Y así. Ahora, vamos a prender acá. Aquí tenemos una medida de cierta capacitancia. Ya vamos a ver qué es capacitancia. De 0.087 nanofarads. Ya vamos a ver también qué es eso de nanofarads. Quiero que observes el aparatito a medida que acerco. Mira cómo va cambiando la capacitancia. O sea que la capacitancia está variando con la distancia D. Ahora, el objetivo en este momento es comprender qué significa capacitancia. Entonces, imaginémonos el siguiente. Vengo, agarro mi capacitor o condensador. Obviamente lo conecto a una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial va a dar como consecuencia un movimiento de electrones que va a acumular carga positiva por un lado y carga negativa por el otro. Bien. En este momento el capacitor va a tener todo fijo, área A fija y distancia de separación fija, así como está. Entonces, voy a medir la diferencia de potencial por un lado y me voy a imaginar un aparato que pueda medir la carga eléctrica. El aparato que está, pero el experimento es demasiado delicado. Por lo tanto, solamente quiero que te imagines que tenemos un aparato que puede medir la carga eléctrica para un voltaje dado. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo venir y tabular, por ejemplo, diferencia de potencial en el capacitor y carga. Entonces vengo y mido una diferencia de potencial 1, lo cual hace como una medición, una carga 1. Después cambio la diferencia de potencial, pongo otra diferencia de potencial y mido esa otra carga. Y así me voy haciendo mediciones hasta lograr cuántas mediciones yo considere como experimentador. Luego, realizo un gráfico, donde en la Y la carga, en la X pongo la diferencia de potencial. Y comienzo a graficar estos puntos. Y sucede algo muy interesante. Es que los puntos, cuando el voltaje es 0, la carga es 0, después para un voltaje, para una diferencia potencial 1, aparece una carga 1, después para una diferencia potencial 2, aparece una carga 2, después para una diferencia potencial 3, aparece una carga 3, y así lo voy. Después, otra diferencia potencial, etc. Y resulta ser que a la hora de unir estos puntos,
una línea recta. Es genial, fantástico. O sea que la relación que hay entre la carga y la diferencia potencial en el capacitor tiene una relación lineal. O sea, ¿te recuerdas que X acá? Poníamos Y igual a X más B. En el caso de que la intersección acá sea el 0, entonces este va a ser 0, y 0 me voy a quedar en Y igual a NX. Que para mí va a ser, en el NX tengo la carga, la pendiente o la diferencia de potencial en el capacitor. Ahora, esa pendiente es lo que nos interesa. A ella le vamos a llamar una letra C y le vamos a poner nombre de capacitancia. Básicamente, ¿te das cuenta? La carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial en el condensador. En otras palabras, la capacitancia se define como una carga dividido la diferencia de potencial en el capacitor. Entonces, la definición de lo que es capacitancia, cuyas unidades van a ser no por unidad de volta. Y esto se define con la letra S de farad. Ahora, un farad es una unidad muy grande para un capacitor. Entonces, por lo regular, la unidad de la capacitancia no es más que un farad, es muy grande. Entonces se utilizan milifarad, microfarad, nanofarad o picofarad. Que aquí sería de poner 10 a la menos 3 farad, acá sería 10 a la menos 6 farad, aquí sería 10 a la menos 9 farad, y acá 10 a la menos 12 farad. Básicamente esta sería la unidad de la capacitancia. Por lo tanto, tú puedes observar en este capacitor, acá, que dice 80.000 microfarad. Aquí puedes observar en este capacitor que dice 2.200 microfarad. Luego vamos a ver qué significa los 35 volts, que es el voltaje máximo que puede soportar. Pasado este voltaje, el condensador falla. Entonces ya tenemos en cuenta qué significa la capacitancia como una razón de la carga por unidad de voltaje. Pero ¿qué significa en palabras? Por capacitancia vamos a entender entonces que es una medida de cuánta carga o energía puede almacenar este condensador o capacitor. Es una medida. Cuando digo medida, ya lo has estado viendo cuando el aparatito marca ahí tanto nanofarad, por ejemplo. Una medida de cuánta carga o energía se puede almacenar este condensador. Y que se define como la carga almacenada dividida la diferencia de potencial de las placas del condensador. Estas unidades son farad. Y como ya dijimos, puede ser microfarad, puede ser nanofarad, puede ser picofarad, dependiendo de la construcción del aparato. Ahora, imagínate este vaso. Bien, está diseñado y él tiene cierta capacidad para almacenar líquido. Así de simple. Pero es independiente de la fuente. Simplemente depende de la geometría con que está construido. O sea, que yo puedo llenar este envase con cualquier líquido, ya sea con un gotero, ya sea que le ponga una manguera o abra un chorro. Es independiente de la fuente o independiente de qué utilice yo como medio para llenar este vaso con este líquido. Entonces, básicamente, por definición, la diferencia de potencial va a depender de la carga. Y como va a depender de la carga,
se va a eliminar con esta carga de aquí arriba. Y como vas a ver, la capacitancia solo va a depender de la geometría del dispositivo, así como la geometría de este vaso, que bien pudo haber sido un cubo, bien pudo haber sido una esfera. La cosa es que tenía cierta capacidad de almacenar líquido. Entonces, en este momento nos vamos a concentrar simplemente en un condensador o capacitor de placas paralelas. Así de simple. Que tiene cierta área A, cierta distancia de separación, y lo estamos viendo así. ¿De acuerdo? ¿Lo están? Bien, vamos a comentar algunas cuestiones importantes que se mencionan en el video. Vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con lo que se comenta en el video. ¿Qué tipos de capacitores mencionan? ¿Qué tipos de capacitores existen? Menciona el condensador y el cerámico. El electrolítico y el cerámico. Ajá. Entonces, Sí, sí, electrolítico y cerámico. Pero lo que no ¿sí? entendí yo, ¿cuál fue la diferencia? Más bien no escuché bien. Es que el electrolítico tiene un papel aislante entre las dos placas, empapado de un líquido electrolítico que tiene características como las que tienen los líquidos de las baterías. Tienen iones que permiten la mejor circulación de las cargas entre las placas. Y el cerámico nada más tiene un aislante y las dos placas y están encapsuladas en un material cerámico. Entonces, generalmente los cerámicos se utilizan para electrónica, son con valores muy pequeñitos, y los electrolíticos ya se utilizan en aplicaciones más de voltajes más amplios, por ejemplo, para el arranque de motores. Los electrolíticos, entonces los cerámicos generalmente se utilizan en electrónica. Esa es la diferencia. Miss, Sí, ¿cuál es mejor, el electrolítico o el cerámico? depende de la aplicación. Para circuitos electrónicos, el cerámico. Para aplicación en eléctrica, en ingeniería eléctrica, el electrolítico. De hecho, en las subestaciones eléctricas se utiliza, y en las instalaciones eléctricas de gran calado se utilizan bancos de capacitores para mejorar lo que es el factor de potencia de una instalación. ¿Han oído hablar del factor de potencia? Muy poco, Inge. Sí, pero no me acuerdo qué era. Ok. El factor de potencia dentro de lo que es el consumo de energía eléctrica, de potencia, viene siendo un porcentaje de indicación de la eficiencia de la instalación eléctrica, es decir, qué cantidad de energía o potencia absorbe y qué cantidad es utilizada de manera, ahora sí que de manera útil, y cuál es la cantidad de energía que se pierde en las instalaciones. Entonces, una buena instalación eléctrica tiene un alto porcentaje de eficiencia, que decir que la potencia que absorbe es buena y las pérdidas son mínimas. Pero cuando la instalación eléctrica tiene problemas en su diseño, puedo tener muchas pérdidas. Entonces, la compañía suministradora de energía se da cuenta de que estoy absorbiendo mucha energía, entonces me va a multar por mi bajo factor de potencia, por mi baja eficiencia, me multa, porque entonces la compañía tiene que suministrarme más energía para poder utilizarla en lo que yo requiero y poder subsanar mis pérdidas. Entonces, como un método de corrección de esta situación, se utilizan reactores capacitores para poder generar lo que en potencia, en corriente alterna se llama potencia reactiva.
En corriente alterna hay tres tipos de potencia. La potencia útil, que se mide en watts, que es la que hemos estado trabajando. La potencia aparente, que se mide en volts amperes. Y la potencia reactiva, que se mide en volts amperes reactivos. Entonces, la potencia útil es la medida en watts. La potencia reactiva, volts amperes reactivos, esta es la potencia que se pierde en el sistema. Y la potencia aparente es la que estamos absorbiendo en el sistema, del sistema. Entonces, para eso se utilizan en ingeniería eléctrica principalmente los capacitores para corrección de factor de potencia. En algunas otras aplicaciones, por ejemplo, como ya mencioné, en el arranque de motores, se utilizan los capacitores. Entonces digo, depende de la aplicación que queramos, es el uso de uno o de otro capacitor. Bien, entonces ahí cuando empieza a hablar sobre los factores de las cantidades básicas que intervienen en la capacitancia, menciona la ley de Gauss. ¿En electromagnetismo ya vieron la ley de Gauss? ¿En qué tema van de electromagnetismo? Igual en capacitancia, como ahorita, Ok, todavía. muy bien, muy bien. Entonces, aquí, cuando habla de la ley de Gauss, ¿para qué ocupa la ley de Gauss? Para el campo eléctrico. Para el campo eléctrico. Ahí aparece una integral con un circulito en medio. Una integral con un circulito en medio. ¿Qué significa esa integral? Cuando escribe la ley de Gauss, la escribe así. Integral con un círculo en medio y luego pone campo eléctrico punto n ds igual a carga neta sobre epsilon 0. Entonces, esta integral que tengo aquí, ¿a qué se refiere? Supongo que ya vieron la ley de Gauss. ¿Esta integral a qué se refiere? ¿Sí vieron la ley de Gauss con esta expresión? ¿O no vieron ley de Gauss? No, creo que no, Inge. No me ¿No acuerdo yo de haber visto eso. No me digan. Esa es la expresión de ley de Gauss básica. Esta es una integral. Pero es una integral como cerrada, ¿no? Ajá. Es una integral cerrada de superficie. ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿O para qué me sirve la ley de Gauss? ¿Para qué ocupaba la ley de Gauss? Esta letra que tengo aquí, ¿qué significa? Esta que acabo de señalar. Pues es un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Ok. Campo eléctrico. Y el campo eléctrico está catalogado como un vector o como un escalar dentro de las cantidades físicas. ¿Es un vector o es Es un un escalar? vector. Ok. De hecho, ahí está la indicación, ¿no? La flechita que aparece arriba de la letra me dice que es un vector. ¿Esto qué es?
Si tiene una flechita arriba, también es un vector. Un vector. Ujú. Este viene siendo un vector. Es un vector normal. Cuando me refiero a un vector normal, ¿de qué estoy hablando? S o DS, ¿qué significa? Una pequeña parte de una superficie. Ok. Entonces, este vector normal es un vector normal a la superficie. Ujú. Y este puntito que aparece acá, ¿ese punto a qué se refiere? Es un producto punto entre los dos vectores. Correcto, este es un producto punto. ¿Qué resultado tengo con el producto punto entre dos vectores? ¿Un escalar o un vector? Escalar. Un escalar. Y esto me dice entonces que la integral será de superficie del campo eléctrico, del producto punto del campo eléctrico con la diferencial de superficie, me va a dar como resultado un escalar, y ese escalar viene siendo esto. ¿Qué viene siendo esto? La carga total. Exacto. Esto viene siendo entonces la carga. Y esta letrita que aparece acá abajo, ¿qué es? El campo, ¿no? No, es epsilon, que es Una la, constante. sí, es la permitividad del vacío. Es decir, qué tan propicio es el vacío para el establecimiento de las líneas del campo eléctrico. Entonces, en el video se utiliza esta, que es la ley de Gauss, para encontrar la cantidad de carga que tengo en la placa una vez que se conecta la fuente a la placa. Entonces se menciona en el video que cuando se aplica una diferencia de potencial de la fuente, va a aparecer, o esta diferencia de potencial va a ser igual a E, que es campo eléctrico, punto DL. ¿Qué es DL o diferencial de L? Una pequeña distancia de longitud entre las placas. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a tener que va a estar presente un campo eléctrico para poder ejercer fuerza entre las placas y poder mover las cargas. Entonces menciona que cuando el capacitor o condensador adquiere toda su carga, ¿qué pasa con delta VC, que es la diferencia de potencial del capacitor, con respecto a la delta VF, que es la diferencia de potencial de la fuente? Cuando ya dejan de moverse las cargas, cuando ya el capacitor está totalmente cargado, ¿qué pasa con la diferencia de potencial del capacitor con respecto a la diferencia de potencial de la fuente? Se igualan, es la misma. Se igualan. Entonces, cuando ya está al tope, ya no permite más circulación de carga y los voltajes van a ser los mismos. Entonces, si cuando se carga ya no permite movimiento de cargas, entonces un capacitor para corriente directa totalmente cargado, puedo decir que se comporta como un circuito abierto. Sí, sí. Un capacitor cuando ya está totalmente cargado en corriente directa es un circuito abierto, pero esto no significa que no tenga energía almacenada.
¿sí? Porque la energía del capacitor viene siendo igual a un medio de la capacitancia por el voltaje, al cuadrado. Entonces, en el campo práctico, cuando estemos manipulando capacitores, es importante aplicar un cortocircuito en los terminales del capacitor, porque puede ser que esté cargado y si accidentalmente toco los terminales del capacitor, ¿qué me va a pasar? Se va a descargar hacia nosotros. Exacto, vamos a recibir una descarga eléctrica. Entonces, es importante visualizar que el capacitor, aunque ya no tenga carga circulando, aunque ya no haya corriente circulando, pero sí tengo energía y tengo un voltaje en el capacitor. Entonces, menciona, inclusive hace una gráfica en donde pone una ecuación y igual a mx más b. ¿Esta ecuación a qué corresponde según la geometría analítica? Una recta. A una recta. Entonces, hace una tablita. ¿Qué pone en la tablita? ¿Qué coloca en la tabla? Las mediciones de voltaje y de carga. Ajá, entonces vamos teniendo diferentes mediciones de voltaje para que finalmente le dé una gráfica de este tipo. Entonces, esta gráfica que se obtiene al hacer la graficación de las mediciones viene siendo congruente con esta, ¿no? Es una relación lineal. Entonces, se puede concluir que la relación de carga con diferencia de potencial o voltaje se parece a esta ecuación que puso primero, donde la pendiente corresponde a la capacitancia. Entonces aquí podemos nosotros ver que la relación de carga almacenada en el capacitor a voltaje es una relación de tipo lineal, como lo podemos ver también de la relación de corriente y voltaje en una resistencia. Entonces aquí podemos ver que la pendiente, la constante de proporcionalidad, viene siendo la capacitancia. ¿En qué unidades se menciona que se mide la capacitancia? Faradios. En faradios. Pero se mencionó también que un faradio es una unidad muy grande para un capacitor. Entonces se utilizan por aquí varios submúltiplos. ¿Cuáles son los principales submúltiplos que se utilizan para medir la capacitancia? Microfaradios. Los micro, los nano, ¿no? Los micro, los nano, los pico, los picofaradios. Entonces, aquí vamos a tener que hay una equivalencia de los nanofaradios a faradios. El microfaradio a faradio, ¿a cuánto equivale? El microfaradio a faradio. 1 por 10 a la -3, ¿no? No, ese es el mili. Es a la -6. El nano. 1 por 10 a la -9. A la -9. Ok. El pico. A la -12. A la -12 faradios. Correcto. Entonces, ¿qué dio como definición de capacitancia? ¿Cuál es la definición de capacitancia que mencionó? Podría decirse que suena redundante, pero pues ¿qué es la capacidad que tiene un capacitor para almacenar cargas? Es la propiedad física, ¿sí? Para no incluir lo de capacitancia con el capacitor. Es la propiedad física de un dispositivo, en este caso el capacitor condensador, para almacenar carga y como consecuencia almacenar energía, ¿sí? Entonces, dentro de la definición lo menciona como un elemento pasivo.
¿Por qué dijimos que se pueden denominar elementos pasivos? ¿O por qué se denominan elementos pasivos? Porque Porque puede no estar la energía suministran. en reposo. A ver, uno a la vez, por favor. Ya escuché el que dijo no suministran. ¿Y el otro que dijo? Porque en ocasiones puede estar en reposo esa energía almacenada. Dentro del capacitor, ¿ok? Ujú. ¿Sí? Entonces, lo único que va a hacer el capacitor, tanto el capacitor como la bobina, es guardar momentáneamente la energía, pero no la generan. Recuerden ustedes que un elemento activo es el que genera la energía. Entonces, capacitor y bobina son elementos pasivos porque solamente guardan la energía. Ahora, ¿de qué depende esta característica o la capacitancia? Menciona ahí y pone un ejemplo de un capacitor de laboratorio con placas circulares. Menciona varios parámetros. A, ¿qué viene siendo A? ¿El área? El área. El área Ajá. Viene siendo el área de las placas. El área de las placas. D, ¿qué viene siendo D? La distancia que la separa. Correcto. Distancia de separación. Entonces, epsilon 0, ya mencionamos que viene siendo una constante. Es la constante de permitividad del vacío, que vale 8.85 por 10 a la menos 12. No recuerdo las unidades. Entonces, esta constante de permitividad depende del material que esté en medio de las placas. Si es el aire, si es el vacío, si es un dieléctrico. Esto me va a reformar por aquí, la capacitancia. Bueno, entonces, aquí podemos ver qué relación tiene el área con respecto a la capacitancia. ¿Es una relación directa o es una relación inversa? Directa. Directa quiere decir que cada más cantidad de área voy a tener mayor capacidad de almacenamiento de carga, es decir, voy a tener más capacitancia. ¿Y la relación de la distancia es directa o inversa? Inversa. Inversa. Es inversa, entonces a mayor separación voy a tener menor capacitancia porque las vías del campo eléctrico se van a dispersar y voy a perder ahí energía. ¿Ok? Entonces, la constante de permitividad está en relación directa a la capacitancia. Si yo pongo un material que tiene una mayor permitividad de establecimiento de líneas de campo eléctrico, entonces la capacitancia también aumenta. Y de hecho eso es lo que pasa con los capacitores cuando se anexa un material dieléctrico en medio de sus placas. Voy a aumentar la capacitancia. Entonces, este es nuestro modelo básico de capacitores básicos de placas paralelas. Capacitancia igual a constante de permitividad por el área sobre la distancia. Energía del capacitor va a ser igual entonces al medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, estas son las cuestiones básicas que hay que considerar para el caso del capacitor. Entonces vamos aquí a ver esta parte de un mapa mental, también donde se resumen todas las características. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el mapa mental? No, mis. No, no se logra ver. Permítanme un momento entonces. ¿Ahora sí? Sí. Bien, entonces aquí tenemos el dispositivo físico, el que vamos a poder ver y tocar, viene siendo el capacitor. Entonces la ecuación de capacitancia, la acabamos de ver, es constante de permitividad, área y distancia. Entonces capacitancia es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia.
Ahora, la ecuación del voltaje. El voltaje, vean ustedes que el voltaje instantáneo va a ser igual a 1 sobre la capacitancia integral de un tiempo 0 a t de la corriente instantánea por diferencial de tiempo, más voltaje en tiempo 0. En el caso de la inductancia, aquí agregábamos un elemento que era corriente en tiempo 0. Y a ese elemento, a ese término, ¿cómo lo catalogábamos? Como la condición inicial. Como la condición inicial. En el caso de la bobina, la condición inicial es corriente. En el caso del capacitor, ¿cuál va a ser mi condición inicial? Voltaje. El voltaje, correcto. Luego tengo la ecuación de corriente. La corriente va a ser entonces igual a la constante de proporcionalidad, que es la capacitancia, por la variación de voltaje con respecto a tiempo. Entonces aquí el capacitor se va a oponer a los cambios de voltaje con respecto a tiempo. Y finalmente tenemos la ecuación de la energía. Bueno, aquí podemos ver reflejado esto que decíamos de que el capacitor se comporta como un circuito abierto para corriente directa. Si yo aplico en extremos del capacitor un voltaje en corriente directa, este voltaje no cambia, por lo tanto es un voltaje constante. La derivada de una constante a que es igual. A cero. A cero, a cero. Entonces la corriente va a ser cero. Si el voltaje es continuo o es constante, la corriente va a ser cero. Entonces es como un circuito abierto, el capacitor en corriente directa. Tenemos aquí la ecuación de energía almacenada del capacitor, ya la mencioné hace rato, es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces la energía va a depender del voltaje. Aquí, aunque no exista corriente, por la condición de corriente directa, si existe voltaje voy a tener entonces energía. La ecuación de la carga, que esta se deriva de la gráfica que se construyó con la tabulación de los valores. La carga va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que es la capacitancia, por el voltaje. Entonces, estas son mis ecuaciones básicas, son las que voy a estar utilizando. Acá tengo entonces algunas definiciones importantes. Capacitancia. La capacitancia es la razón entre la carga de una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas medida en farads. Entonces, esta es una definición que se deriva de esta ecuación. Si yo de aquí despejo la capacitancia, me queda como carga sobre voltaje. Entonces, esta definición está basada en esta ecuación. Capacitor. Un capacitor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en un campo eléctrico. Un capacitor es un circuito abierto para corriente directa. Ya lo mencionamos acá de la ecuación que vimos para corriente. Un capacitor está compuesto por dos placas paralelas conductoras separadas por un aislante o dieléctrico. En la configuración básica. Este es el modelo básico de un capacitor de placas paralelas. ¿Ya vieron en electromagnetismo las diferentes configuraciones de capacitores? Capacitores cilíndricos, capacitores esféricos. ¿O nada más han trabajado con el de placas paralelas? Apenas con el de placas paralelas. Ok. Bueno, entonces el modelo del capacitor depende porque su geometría va a definirme esta ecuación. Ese modelo va a depender de la forma que tenga el capacitor. Entonces aquí estamos con el de placas paralelas, el básico. Dice aquí, la tensión en un capacitor no puede cambiar abruptamente. Esto implica entonces que se requeriría de una energía muy grande para poder tener un valor de voltaje, un cambio de valor de voltaje muy abrupto de 0 a un valor diferente de 0. Entonces esto se manifestará como una energía muy grande que se requeriría para poder hacer ese cambio abrupto. Conexión. Puedo tener conexión de capacitores en paralelo o puedo tener conexión en serie. Capacitores en paralelo, para encontrar una capacitancia equivalente en paralelo, únicamente voy a sumar de manera directa las capacitancias individuales hasta la n-ava capacitancia. En serie, voy a tener entonces que sería 1 sobre la capacitancia equivalente más 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más así sucesivamente hasta 1 sobre la capacitancia n. Aplicación. En baterías podemos decir que
El capacitor en cierto lapso corto de tiempo puede comportarse como una batería en el momento de descargarse, de poder suministrar la energía que tiene guardada en un lapso corto de tiempo. O sea, puede ser considerado en ese lapso corto de tiempo como una batería. Osciladores de todos los tipos. Los osciladores son circuitos de tipo electrónico en donde se combina el capacitor con resistencia para generar ondas de tipo sinusoidal, cuadradas o rectangulares, que son utilizadas en circuitos de tipo electrónico para comunicaciones, para transmisión de señales de radio, ¿sí? Entonces, ese tipo de circuitos son donde más se ocupan los capacitores, sobre todo los de cerámica, los pequeños. En flash de cámaras fotográficas, en tubos fluorescentes, se requiere luego un impulso grande de voltaje y se puede entonces obtener con un capacitor. Arranque de motores, de corriente alterna, etcétera, ¿sí? Entonces, este mapa mental me da una idea muy simplificada de todos los factores y las definiciones que tenemos para capacitor. ¿Alguna pregunta sobre estos conceptos o sobre los modelos matemáticos que aparecen en este mapa mental? Espero entonces que esta parte les sirva como un repaso de su curso de electromagnetismo. Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a resolver ejercicios relacionados con capacitancia. Bueno, el símbolo gráfico del capacitor. El capacitor se representa de esta forma. Es una forma de representar dos placas paralelas. O también se representa con una placa recta y una placa curva. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? ¿Hay diferencia física entre uno y otro? No hay diferencia. Puedo utilizar este o este símbolo para capacitor. Este último que puse aquí, ¿este qué simboliza? ¿Esto qué me representa? ¿Se menciona en el video? Lo menciona por ahí el profesor que explica en el video. ¿Esto qué es? Una batería. Esta es una batería, una pila. Ajá. Y es un elemento
activo o pasivo? Activo. Activo. Ok. Entonces, estos dos símbolos corresponden al capacitor. Y el capacitor es un elemento activo o pasivo. ¿El capacitor es elemento activo o pasivo? Pasivo. 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 Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. A la hora de que nos encontremos los símbolos y los utilicemos en la solución de ejercicios. Ya sea este símbolo de placas paralelas del mismo tamaño o este símbolo de una placa recta y una curva, me van a representar capacitores, que es un elemento pasivo. Y este símbolo me va a representar una batería, que es un elemento activo. ¿Sí? Entonces aquí es nada más una observación para que tengamos cuidado cuando estemos trabajando con ejercicios en el tema. Bueno, entonces vamos a empezar con un ejercicio. En este ejercicio se tiene la siguiente conexión. Imagínense que todas las líneas son paralelas del mismo tamaño. ¿Qué tipo de conexión estoy construyendo? ¿Serie, paralelo o mixta? Mixta. Es una conexión mixta. Entonces, en el ejercicio dice, halle la capacitancia equivalente entre las terminales A, B, esas son las terminales A, B, en el circuito de la figura. Todas las capacitancias están medidas en microfaradios. Entonces, ¿cuáles son los valores? Aquí tengo 12, 80, 40, 12, 50, aquí me faltó una que va en la parte de abajo. Aquí también tengo otra capacitancia. Entonces, esta es de 50, esta que me faltaba es de 60, esta es de 20 y esta es de 10. Entonces, primero se pide encontrar la capacitancia equivalente o capacitancia total o capacitancia entre los extremos A, B. En la segunda parte del enunciado dice, suponga que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 12 volts. Halle el voltaje y la carga en cada capacitor. Entonces aquí voltaje para cada capacitor y carga para cada capacitor. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar las ecuaciones que tenemos para ir
reduciendo el circuito. Las capacitancias en serie, ¿cómo las reducimos? Según las ecuaciones que veíamos hace un rato. Con los inversos. Con los inversos. Entonces la capacitancia en serie va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de cada una de las capacitancias que tenga conectadas en serie. ¿Sí? Y para la capacitancia en paralelo, ¿cuál es la forma que tengo que hacerlo? Para la capacitancia en paralelo, Se suman. se suman. Entonces voy a tener que sería capacitancia 1 más capacitancia 2 más, así hasta la capacitancia n que se encuentre en paralelo. Ahora, el voltaje y la carga se relacionan con la capacitancia a través de esta relación lineal. Entonces, para conocer el voltaje, yo necesito conocer la carga y la capacitancia. Y para conocer la carga, pues necesito conocer el voltaje y la capacitancia, ¿sí? Entonces, esas son las ecuaciones con las que voy a trabajar. A ver, déjenme ver si están bien escritas mis ecuaciones. Déjenme verificarlas para no mentirles. Entonces, a ver, aquí tengo la capacitancia. La capacitancia va a ser igual a la carga sobre el voltaje. Y de aquí, entonces, la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, nos están pidiendo carga y voltaje. Entonces, el voltaje va a ser igual a carga sobre capacitancia. Sí, ¿verdad? ¿Estoy bien en mis despejes? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo reducir. Cómo reducir entonces las capacitancias. ¿Qué conexiones puedo identificar aquí? ¿Cuáles están en paralelo? ¿Cuáles están en serie? La de 10, la de 20 y una que no tiene valor está en paralelo. Ah, perdón, esta vale 30. Está, correcto. Entonces aquí tengo la primera conexión que identifico en paralelo. Capacitancia paralelo 1 va a ser entonces, de acuerdo a la ecuación que tengo por acá arriba, tengo que seguir esta ecuación, entonces serían 30 más 20 más 10. Entonces aquí la primera capacitancia serían 30 más 20, 50, aquí serían 60. Se entiende que todo está en microfarados, según se enuncia en la parte de arriba. Bien, entonces con esto ya tengo una simplificación del circuito y voy a tener entonces lo siguiente. Entonces aquí tengo la capacitancia de 12. La de 80 y de 60, ¿puedo afirmar que también están en paralelo? Estas dos. Sí, mis. Entonces aquí puedo decir que sería capacitancia paralelo 2. Serían 80 más 40. Entonces aquí esta vale 120. 120 microfarados. Entonces con eso ya logro otra simplificación. Entonces esta es la original, que es de 12. Entonces aquí, en lugar de 40 y 80 voy a tener una de 120. Por acá se deriva otra capacitancia de 12. Acá entonces vamos a tener una sola capacitancia, que fue la primera que obtuvimos del paralelo, que es de 60 microfarados. Y aquí teníamos entonces otra capacitancia que estaba en el extremo de la de 40. Esta capacitancia es la de 50. Y acá entonces tengo
Esta es la de 50 que está inclinada. Esta es la de 60. Y por acá tengo entonces la conexión del circuito de esta forma. Entonces estos son los terminales A y B. Entonces aquí, ¿qué más puedo simplificar? Esta de 60 con esta otra, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie, entonces aquí tengo que mi capacitancia serie 1 será igual. Aquí aplico la misma forma de calcular dos capacitancias en serie como calculaba dos resistencias en paralelo. Entonces aquí serían 60 por 60 entre 60 más 60. Son globos. Entonces aquí Globo, pues. esto nos va a dar 30 Yo me microfarads. como dos y ustedes uno cada quien. Ah, no, son 6, son más, ¿verdad? ¿Cuántos son? Por ahí alguien habla. Pues yo me como dos y son más uno. Tú que comes poquita azúcar. Siléncienme su Pártele con un cuchillo a la mitad de mi teléfono, por favor. Siléncienme su micrófono. Ok, entonces aquí ya tenemos otra simplificación. Esa fue una serie. Entonces ahora vamos a tener acá esta de 12, esta otra de 12. Acá la de 120, 12, 12, 120. Esta de 50. Y esta que acabamos de simplificar de 30 microfaradios. ¿Qué otra simplificación puedo hacer? Tengo entonces que estas dos, la de 50 y la de 30, se encuentran conectadas en paralelo. Entonces aquí voy a obtener una capacitancia paralelo 3, que sería 50 más 30, sería de 80 microfaradios. Entonces, con esto ya tengo posibilidad de tener un circuito todavía más simplificado. Un circuito más simplificado en donde tenemos aquí a la capacitancia de 12, a la otra capacitancia de 12, la de 120 y esta que acabamos de obtener que vale 80. Este es de 120, este es de 12, 12 y los terminales A y B. Entonces aquí puedo ver que estas dos capacitancias están en serie. Entonces esta sería capacitancia serie 2 y serían 120 por 80 entre 120 más 80. Entonces estas dos capacitancias nos dan una resultante de 48 microfaradios. Seguimos entonces redibujando el circuito y vemos que todavía se va simplificando más. Entonces esta es la de 12, 12 y la que acabamos de obtener acá de 48. Todas en microfaradios. Terminales A, B. La siguiente simplificación que voy a hacer es entre las capacitancias de 12 y 48. Aquí las tengo entonces en paralelo. Sería capacitancia paralelo 4, que serían 12 más 48. Y esto nos da un valor de 60 microfaradios. Para que finalmente el circuito me quede 12 con 60. Y la capacitancia total o la capacitancia equivalente sería una serie. Entonces aquí serían 12 por 60 entre 12 más 60. Y esto nos da como resultado 10
microfaradios. Entonces, esto es lo que vale. Eso es lo que vale la capacitancia total. Esto quiere decir entonces que de todos estos capacitores que tenía originalmente en el circuito, finalmente nada más voy a tener uno solo con un valor de 10 microfaradios. Entonces, este es un circuito equivalente. De todos los que tenía originalmente, llegó a uno solo de 10 microfaradios. ¿Hasta ahí preguntas sobre la simplificación del circuito? ¿Hasta ahí dudas? Entonces aquí no hay pierde. Hay que seguir la indicación de ir identificando las conexiones para después ir calculando las capacidades equivalentes parciales. Bien, entonces en la otra parte nos están preguntando por el voltaje en extremos de cada capacitor. Entonces aquí lo que podemos hacer es aplicar divisor de voltaje. Divisor de voltaje nos va a permitir calcular los voltajes de los capacitores. Entonces, aquí puedo aplicar divisor de voltaje. Entonces, aquí, para este circuito voy a tener lo siguiente, que el voltaje en el capacitor de 12 microfaradios va a ser igual a 12, porque me dicen que el voltaje entre los puntos A y B es de 12 volts. Entonces, el voltaje total por 60 sobre 12 más 60. ¿Qué diferencia encuentran en la aplicación de este divisor de voltaje con respecto al divisor de voltaje en resistencias? A que tomamos la capacitancia opuesta a la que queremos obtener. Exacto, exacto. Entonces aquí, bueno, este primer voltaje, el voltaje de 12, nos da 10 volts. Para el de 60 microfaradios sería entonces 12 por 12 sobre 12 más 60. Y esto nos da un voltaje de 2 volts. Quiere decir entonces que de los 12 volts que tengo aplicados aquí, del voltaje VAB de 12 volts, en el capacitor de 12 se quedan 10 volts y en el capacitor de 60 se quedan 2 volts. ¿Sí? Entonces, como están en serie, sumar los voltajes me tiene que dar el voltaje total. ¿De acuerdo? Entonces, me regreso por acá. Entonces voy con el método de retorno. Ya hice simplificación. Ahora voy de regreso. En el regreso, entonces, para el voltaje en la resistencia en el capacitor de 12 y de 48, estos dos están involucrados en el de 60. ¿En qué conexión los tengo? Los tengo en paralelo. ¿Cómo se comporta el voltaje en paralelo? Es el mismo para cada una de esas dos ramas. Exacto, entonces aquí para este capacitor de 12 microfaradios también tengo 2 volts y aquí también tengo 2 volts porque están en paralelo. Acá en esta de 12 sigo teniendo los 10 volts para que al sumarlos me sigan dando 12. Bueno, entonces aquí tengo entonces 10 volts, en esta tengo 2 volts. Y entonces acá en estas de 120 y 80 que están involucradas en esta de 48, estas dos están en serie. Entonces aquí puedo aplicar también divisor de voltaje para encontrar el voltaje en cada una de ellas. Como están en serie, el voltaje va a ser diferente. Entonces,
el voltaje para la capacitancia de 120 va a ser igual a el voltaje de esa rama, el voltaje total de esa rama, que es de 2 volts. Y voy a multiplicar por 80 sobre 120 más 80. Entonces, este voltaje en la capacitancia de 120 microfaradios va a ser igual a ver, sería entonces 2 por 80 entre 200. A ver, sería otra vez, son 2 por 80, serían 160 entre 200, serían de 0.8. Sería 0.8 volts. Y el voltaje para la capacitancia de 80 sería entonces 2 por 120 entre 200, que es lo que vale lo que tengo en el denominador. Entonces estos serían 2 por 120 entre 200, nos da de 1.2. Y es correcto, al hacer la suma con el punto 8, me dan los dos volts que tengo acá en estos extremos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí ya tengo los voltajes del capacitor de 12, del de 60, del de 80 y del de 120. Entonces me regreso al circuito anterior y aquí tengo entonces distribuidos los voltajes de la siguiente manera. En esta capacitancia inicial, aquí tengo 10 volts. Acá en esta tengo 2 volts. Aquí en esta de 120 nos dio de 0.8 volts. En la de 50 y en la de 30, ¿cuántos volts tengo? Aquí quedamos que nos dio para la de 120, 0.8 volts. Para esta de 80 tengo 1.2 volts. En esta de 80 tengo involucrada a la de 50 y la de 30. Entonces, como están en paralelo, ¿qué cantidad de voltaje tengo entre ambas? .10 volts. 1.2 volts, porque es de acá, de la de 80. 1.2 volts. 1.2 volts. Entonces, aquí me falta el voltaje de estas dos capacitancias de 60. Entonces, voy a aplicar el divisor de voltaje para encontrarlas. Para encontrarlos, entonces aquí tengo que el voltaje para la capacitancia de 60 va a ser igual. El voltaje total de ambas es el de 1.2. Entonces aquí tengo que ser 60 sobre 60 más 60. Entonces aquí vamos a ver, serían 1.2 por 60 entre 120. 1.2 entre... no, sería 1.2 por 60 entre 120. Nos da de 0.6 volts. En el otro capacitor, pues también vamos a tener el mismo valor. Y se ve lógico, porque si el voltaje total es de 1.2, entonces, como ambas valen lo mismo en capacitancia, se va a repartir de manera igual en cada uno de los capacitores el voltaje. De tal forma que al sumar los voltajes en serie de esta de 60 con esta de 60, me tiene que dar el 1.2. Entonces, 0.6 más 0.6 es 1.2 volts. Bien, entonces ya nada más me falta encontrar el voltaje
en la resistencia, perdón, en la capacitancia de 30, de 20 y de 10. Estas tres capacitancias están involucradas en esta de 60. Entonces, estas tres capacitancias están inicialmente en paralelo. El voltaje, entonces, de la de 60 es de 0.6. Entonces, si todas están en paralelo, ¿cuánto vale el voltaje de cada una de ellas? Si todas están en paralelo. 0.6. 0.6. Todas van a tener 0.6. 0.6 volts. 0.6 volts. Y 0.6 volts. Y tenemos entonces esta de 80 y 40 que están involucradas en esta de 120. En esta de 120 el voltaje es de 0.8 volts. Entonces, ¿cuánto va a tener esta de 80? También voy a tener 0.8 volts. Y la de 40 también voy a tener 0.8 volts. ¿Sí? Entonces ahí tengo ya los voltajes de cada capacitor. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Entonces, estoy aplicando, ven ustedes, las características de conexiones paralelo en cuanto a voltajes en conexión paralelo y voltajes en conexión serie. Y divisor de voltaje para capacitores. ¿Qué me falta? Me falta encontrar las cargas. Entonces, las cargas las voy a encontrar con los valores de capacitancia y voltaje de cada uno. Entonces, aquí, para este primer capacitor, aquí la carga va a ser igual a la capacitancia que es de 80. Aquí voy a ponerlo en faradios. 80 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje que es de 0.8. Entonces aquí vamos a tener que esto va a ser igual a 80 por 10 a la menos 6 por 0.8. Esto nos da de 6.4. 6.4 por 10 a la menos 5. ¿En qué unidad se mide la carga? ¿En qué unidades medimos la carga? Coulomb. Coulombs. Entonces, para la de 40 sería entonces su capacitancia 40 por 10 a la menos 6 faradios por su voltaje, que es 0.8. Entonces, aquí serían 40 por 10 a la menos 6 por 0.8. Y esto nos da 3.2 por 10 a la menos 5 coulombs. En esta otra capacitancia de 12, tengo un voltaje de 10, entonces aquí su carga sería de 12 por 10 a la menos 6 por 10. Entonces sería de 120 por 10 a la menos 6 coulombs. Esta otra, su voltaje es de 2 volts. Entonces aquí para esta otra sería carga igual a 12 por 10 a la menos 6 por 2. Entonces aquí serían 24 por 10 a la menos 6 coulombs. En esta de 60, ¿qué voltaje tenemos para esta de 60? Es acá. Es de 0.6. Entonces aquí la carga va a ser igual a 60 por 10 a la menos 6 por 0.6. 60 por 10 a la menos 6 .
por 0.6 nos da de 3.6 por 10 a la menos 5 coulombs. En esta de 120, la carga será igual a 120 por 10 a la menos 6 por su voltaje, que es de 0.8. Son 120 por 10 a la menos 6 por 0.8 y nos da de 9.6 por 10 a la menos 5 coulombs. En la capacitancia de 50 volts, eso lo tengo por acá abajo. Entonces acá, para la capacitancia de 50 volts, la carga sería igual a 50 por 10 a la menos 6 por su voltaje, que es 1.2. Entonces aquí serían 50 por 10 a la menos 6 por 1.2. Tenemos una carga de 6 por 10 a la menos 5 coulombs. Entonces aquí está de 30 microfaradios. Está involucrando a ver cómo está aquí. Esta de 50 con 30 nos da una de 80. Esta de 80 está involucrando a 2 en paralelo. Que sería esta de 12 y 48. No, acá. Esta de 48. Entonces, para esta capacitancia, a ver, vamos a sacar este lado. Para esta, bueno, aquí ya encontré esta. La de 80, me falta la de 20, la de 10. La de 20 y la de 10. Entonces la carga para la capacitancia de 20 es igual a su capacitancia, 20 por 10 a la menos 6, por el voltaje que hay en los extremos de esta capacitancia, que es de 0.6. Entonces serían 20 por 10 a la menos 6 por su voltaje, que es 0.6. Y que serían 1.2 por 10 a la menos 5 coulombs. Y la carga de la capacitancia de 10 va a ser igual a 10 por 10 a la menos 6 por 0.6. Entonces aquí serían 6 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Entonces ahí tengo ya todas las cargas de los capacitores. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí sobre este ejercicio? Ninguna, Miss. Correcto. Entonces, hasta aquí dejamos la clase de hoy. En la siguiente sesión vamos a ver más ejemplos.